Baruch Hashem, bienvenidos hermanos y le damos la gracia al Eterno por tenerlos a ustedes acá. Baruch Hashem, un aplauso para ustedes. Bienvenidos a Raíces de la Fe. También le damos la bienvenida a los hermanos que nos miran al otro lado de la cámara en las redes sociales diciendo Dios los bendiga, Dios les ampare, el Eterno esté siempre con ustedes porque realmente es un privilegio para nosotros poder llegar y compartir esta mesa con ustedes. Porque vamos a repartir del pan de vida que es la Torah, la palabra del Eterno. Yo creo que es una mesa muy especial, ¿sí o no? ¿Cuántos dicen amén? Amén. Porque aquí cortamos pedazos de jala espiritual, pedazos de pan espiritual, honrando al Eterno, honrando a nuestro Mashiach, la salvación de Yah, la salvación de Hashem, que pues prácticamente por Él, con Él y a través de Él es que nos hemos podido acercar al Padre y volver a retomar la Torah. La palabra de vida, ¿okay? La Torah es exactamente eso, es un árbol de vida para aquellos que la abrazan y es una gran bendición, es dulce, ¿verdad? Para aquellos que deciden seguir sus instrucciones. Y en esta tarde tenemos el estudio o el mensaje basado en Valleira. Diga conmigo Valleira. Y Valleira significa y apareció. Y apareció. Y en paréntesis podemos decir y él apareció, porque se está refiriendo a que Dios se le apareció a Abraham. Y ellos están en el desierto. Como subtítulo hemos puesto a esta enseñanza, a este mensaje, la hospitalidad divina nos abre puertas. Amén. La hospitalidad divina nos abre puertas. ¿Por qué? Porque es la manera como Dios desea que nosotros nos refiramos, nos atendamos, o tomemos a las otras personas en importancia de la manera como Dios nos toma importancia. Es en el diseño del approach, dicen en inglés, es en el diseño de la manera de aproximarnos unos a otros que Dios quiere que implementemos para que tenga mayor efectividad. Vamos a ver cómo funciona esta moneda espiritual. Porque en el mundo moderno, la mayor parte de la gente dice, es que si me tratan mal, yo trato mal. Si la gente me trata bien, yo trato bien. Y justifican este principio bíblico, pero quiero decirles que en ese momento lo están mal ajustando, lo están mal apreciando y lo están mal aplicando. ¿Por qué? Porque el principio bíblico es lo que tú siembras, eso cosechas. Pero Yeshua no está hablando, ¿ok? Fíjense bien lo que estamos enseñando en este momento, porque Yeshua está diciendo de que si tú, que eres el creyente, usted, vos hermanos, que sos el creyente, se espera de ti que tu fruto sea buen fruto. No podemos esperar del mundo que nos dé el fruto que nosotros estamos supuestos a realmente presentar al mundo, que es el fruto del Espíritu de Dios. Entonces, Yeshua le está enseñando a un pueblo creyente, a un pueblo que está escuchando atentamente la palabra, la Torah que él está compartiendo. Entonces él le dice, por favor, mucho movimiento, me están quitando la atención, perdonen. Entonces, el Señor Yeshua está enseñándole a esa audiencia que está escuchando, ¿ok? Ustedes son creyentes. Entonces se espera de que tú siembres buena semilla, porque Él es el buen sembrador que salió a sembrar. ¿Quién de ustedes va a sembrar mala semilla? Todos queremos sembrar buena semilla para que dé fruto y que el fruto sea abundante. Entonces, el principio que está enseñando Yeshua en las escrituras del Nuevo Testamento es acerca del creyente. Ahora, se espera que el creyente, el que conoce a Dios, nunca esté sembrando mala semilla. ¿Okay? Por eso les está diciendo, porque de la manera que tú siembres, ¿okay?, vas a cosechar.
Si siembras mala semilla, vas a cosechar mala semilla. Es una medida de corrección, es correctiva. Corrige tu manera de caminar. Tú debes de dar buena semilla, por lo tanto, para que tus árboles que plantes den buen fruto. Entonces, pero hay personas hoy en día, en la modernidad, que dicen, bueno, pues como a mí me traten, yo trato. Es que usted no puede funcionar en ese sistema porque su banco es del cielo. El banco suyo es del cielo. Y si usted quiere recibir del banco del cielo bendiciones del banco del cielo, intereses del banco del cielo, no podemos operar de acuerdo a cómo operan la gente en la tierra, como opera la gente secular, la gente que no conoce a Dios. Entonces, por eso le digo, la hospitalidad divina nos abre puertas. Y vamos a ver un poquito más a fondo este tema, que es bastante para amplificar, pero creo que ese preámbulo que hemos dado va dando nuestra dirección hacia dónde vamos. De la Torá tenemos Génesis 18:1 al capítulo 22:24. Génesis 18:1 al capítulo 22:24. Profetas, Segunda de Reyes 4:1 al 37. Segunda de Reyes 4:1 al 37. Pacto renovado, Lucas capítulo 17, 28 al 37. Lucas 17, capítulo 28 al 37. Y vamos hacia adelante, somos una congregación mesiánica, Baruch Hashem, que lo tenemos a ustedes acá con nosotros, y nos gozamos en su Torah y en reconocer que el enviado real es Yeshua, nuestro Mesías, salvación del Eterno para la humanidad. No hay ninguna otra opción. Yeshua es el camino, la verdad y la vida. Del libro de Génesis, Valleira es la porción número 4. Y esta porción número 4 es muy interesante porque habla de muchas cosas importantes de iniciación. Iniciación, ese es otro concepto que quiero que empecemos a cultivar poco a poco mientras vamos enseñando. Estos son algunos de los recursos consultados para la preparación de este mensaje, de la Biblia de estudio del JPS Oxford, de las perlas de sabiduría, de algunas cosas que estuve consultando en este libro de Theodor Gaster, que se llama Mitos, Leyendas y Costumbres en el Viejo Testamento, de el Zohar, el Midrash Tise y de la Torah o luces de la Torah, o digamos información interna de la Torah. En Valleira, que significa y él apareció, viene del libro de Génesis, donde existen en todo el libro de Génesis 3 mandamientos. En todo el libro de Génesis existen nada más 3 mandamientos. Esta es la 4ª porción del libro de Génesis, en el ciclo también de estudio de la Torah anual. Y Valleira no tiene, en esta porción en sí, no hay ningún mandamiento. En el libro de Génesis hay un total de 3 mandamientos, pero en esta porción específica de Valleira no hay ningún mandamiento. Vamos hacia adelante y vamos a hacer la oración, hermanos. Nos ponemos de pie, les agradezco, yo me excuso y decimos, Berehu et Adonai Habevorah, Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher baharbanu mikol ha'amin venata lanu et torato. Bendigamos a Adonai, bendito es Él. Bendito es Adonai, nuestro Elohim, Rey del universo, que nos escogió entre las naciones y nos instruyó con su Torah. Bendito es Adonai, dador de su Torah. Amén. Gracias, Padre. Gracias por tu palabra en el Nuevo Testamento, los profetas, las palabras directas del Mashiach Yeshua. Gracias. Hebreos 13:1 al 2 dice lo siguiente. ¿Okay? Mantengan la amistad fraternal. Mantengan la amistad fraternal, pero no se olviden de ser amables. Pero no se olviden de ser amables, hospitalarios, dicen en algunas otras versiones. ¿Con los qué? Con los de afuera. Yeshua nos enseñó, ¿verdad?,
que se espera que nosotros seamos hospitalarios, que seamos bien afables, bien amorosos con nuestra familia. Eso se espera, eso es lo natural. Lo difícil es a veces ser de esa manera con gente externa. Entonces, vuelvo a repetir desde el principio, Hebreos 13, 1, 2, mantengan la amistad fraternal, pero no se olviden de ser amables, hospitalarios con los de afuera, pues al hacerlo, algunos sin saberlo, hospedaron ángeles. Algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Y se está refiriendo a casos en la Biblia. Pero usted sabe que hoy en día todavía hay manifestaciones muy especiales que gente, testimonios, hay gente que no cree en estas cosas. Hay gente que no cree en estas cosas. Pero si nosotros dejamos de creer que Dios todavía se manifiesta de manera especial, de esta manera sobrenatural, estamos diciendo que la Biblia simplemente es un libro del pasado. ¿Estamos entendiendo? Si nosotros como creyentes decimos, no, eso sucedía en la Biblia, sucedió hace 3.400, bueno, en el caso de Abraham, hace 4.000 años, como 4.700 años, perdón, 3.700 años, cuando Moisés hace 3.300, cuando Yeshua hace 2.000, etcétera, etcétera. Entonces estamos diciendo que la Biblia es un libro del pasado y que el Dios sobrenatural al que nosotros servimos no se manifiesta sobrenaturalmente ya. Entonces tenemos que tener cuidado, porque entonces estamos limitando la fe a una cápsula de tiempo. Y si usted está limitando a su Dios, significa que ya Dios dejó de trabajar con la humanidad. Y lo que estamos haciendo acá es un ensayo innecesario. Tenemos que entender eso. Tenemos que creer, hermanos, que Dios todavía sigue esculpiendo a su pueblo, sigue manifestando una revelación continua del carácter de Yeshua a través de la palabra. Todas las escrituras, el fin de todas las escrituras es llevarnos al Mashiach. Y si el Mashiach todavía no ha regresado como Rey y Señor para tomar el control de la tierra, significa que Dios todavía no ha terminado con nosotros. Porque somos una obra en sus manos que se está esculpiendo cada día. Él va quitando tierrita y Él va quitando estorbos y nos va quitando cosas que tenemos que depurar, hasta que el perfecto hombre, Mashiach Yeshua, se forme en nosotros. Y esa es una oración bastante poderosa como para llenar, decimos nosotros, esos zapatos. Pero es que así lo dice la Escritura. La intención de Dios de dejar maestros, de dejar profetas, para dejar enviados o apóstoles, para dejar gente con esta inversión a nivel de sacerdocio para con su palabra y para con su pueblo, es con una razón, de que estas personas sean maestros de su pueblo. Y si son maestros, tienen que tener un acento correctivo sobre ese pueblo. Pero hoy en día la gente no quiere aceptar corrección. Hoy la gente no quiere aceptar una redirección. No quieren la palabra corrección, no quieren la palabra disciplina, no quieren la palabra regaño, no quieren palabra... Entonces, nada de que se diga algo de corrección, no lo quieren aceptar. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a lograr quitar al viejo hombre que está viciado, dice la misma Escritura, con malas costumbres y pecados? ¿Cómo vamos a quitar a ese hombre de medio para que surja la nueva criatura que ha sido entregada en su espíritu? Usted, aquí, ha sido hecho nuevo. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, a ver, vamos a ir por parte. Usted, cuando tiene una casa nueva o un carro nuevo, usted entra con los pies sucios adentro de ese carro. Lo quieren enlodar. Cuando su esposa acaba de limpiar la alfombra de su casa, usted como esposo se atreve a entrar con los pies sucios donde su esposa acaba de limpiar. Yo creo que no. En mi casa no. ¿Me entiende? Eso es problema. Entonces, imagínense de que si Dios le ha entregado, le ha dicho, he aquí yo te he hecho nuevo. Eres una nueva criatura en Yeshua HaMashiach. Todas las cosas viejas pasaron. Y entonces, ¿usted se va a seguir empeñando en seguir ensuciándola? A esa nueva criatura que Dios le ha dado nueva y le va a seguir metiendo al hombre viejo. Pero es que cuando se dice mujer vieja, las mujeres se ofenden. Entonces, no quiero que me tiren tomate. ¿Ok? Pero ¿me entienden? Es la verdad. Nunca lo habían visto de esa perspectiva.
Aleluya. ¿Me pueden oír? ¿Is that on? Ok, gracias. Si estoy gritando mucho me dicen, pero es que yo me emociono con estas cosas cuando el Señor empieza a revelar cosas así. Es hermoso, hermano, porque nos da la perspectiva de verdad, que a veces somos medio cabezones duros de servir, bien obstinados, pero Dios lo que quiere es eso, que observemos que cuando nosotros maltratamos a las demás personas, no tenemos paciencia con los demás, y yo sé que todos luchamos con esta parte, no digamos que no, es la verdad, luchamos con esa parte nuestra. Hay muy pocas personas que tienen esa paz, ¿me entiende? Una tranquilidad y una bonanza en espíritu, pero son muy pocas. Es más, y los criticamos. Cuando están en medio de nosotros, nos impacienta la paciencia de ellos. En vez de dejarnos inyectar de esa paciencia, pero es que estás lento y queremos que la persona vaya a nuestra velocidad. Y cuando uno va a velocidad, tiende a tropezarse y tiende a hacer tropezar a los demás. Mantengamos la amistad fraternal. Esa fraternidad conlleva muchas cosas. Ser hermanable, ser sensible a la otra persona en el nivel que esa persona está, en el nivel que esa persona es. Yo sé que todos nosotros y los esposos aquí, y los compañeros, podemos relacionarnos con esto. A veces queremos que la esposa haga las cosas a nuestra manera, a veces queremos que el esposo haga las cosas a nuestra manera. Eso está bien, porque hay una expectativa que nosotros tenemos como pareja, pero nunca puede ser unilateral nada más. No puede ser solamente mi manera, porque esto no es la canción que canta Francis Sinatra, ¿no? Lo hice a mi manera. No puede ser de esa manera nada más. Tiene que ser encontrarse a mitad de camino y a veces. Porque mire, en la manera como la gente desarrolla esto hoy en día, modernamente, es que encuéntrame a mitad del camino. De verdad, todo tiene que ser punto de negociación. Todo tiene que ser negociación hoy en día. No, hermanos. ¿Dónde está entonces nuestra calidad de servicio? Fíjense bien lo que dice. Mantenga la amistad fraternal. No se pelee con su esposa, con su esposo, porque hay una expectativa de parte de él. No se pelee con la esposa porque ella tiene una expectativa acerca de él. Y esa expectativa viene por los años de casados que están. Si están recién comenzando, uno entiende, nos estamos conociendo. Pero cuando ya ha pasado el tiempo, usted ya debe conocer a su pareja. Usted ya debe de aceptar esos errores que comete. En vez de decirle, me deja esto por todos lados, esto y lo otro, y empezar la regañadera, mejor recójaselo con amor, pobrecito, se debe estar cansado. Nunca pensamos de esa manera, siempre filtramos detrás de nuestras frustraciones y no estamos filtrando pensando en la necesidad de la otra persona. Pero no se olviden de ser amables. Ahí está la primera inyección de una salud mental espiritual, amables. Fraternal, amables, hospitalarios, dice, con los de afuera, con los de adentro, está tácito, es sobreentendido, significa sobreentendido que usted se tiene que portar así con los de su familia, con su gente. Pues al hacerlo, algunos sin saberlo hospedaron ángeles. Una vez yo conté esto, veníamos apurados, era un día miércoles, cuando estábamos en la iglesia grande americana. Yo tenía que dar la lección de miércoles, estábamos un poco atrasados, comimos rápido y la pastora tuvo que trabajar muy tarde y entonces nos preparamos, íbamos a salir cuando de repente tocaron el timbre. Yo salí y era un muchacho joven que andaba vendiendo y tenía una cara de desesperación. Era una de estas compañías de luz que promueven cambiar la electricidad y esto y lo otro. Yo le dije, mira, dispénsame, no tengo tiempo para atenderte. Lo que pasa es que vamos saliendo para la iglesia y nos estamos preparando y estamos tarde. Y entonces él me quedó viendo con unos ojos como de tristeza, como que tal vez estaba esperando una última oportunidad ese día. No sé si había vendido o no había vendido. Y entonces, perdóname, y le cerré la puerta, no en la cara, pero pues él se fue, dio la vuelta.
Y entonces me fui para la cocina. Y en el momento que los pasos a la cocina, que se dio 10 pasos de la puerta a la cocina, me vino algo adentro de mí. Como que yo no debía haber hecho eso. Como que sentí, algo me sacudió por dentro y yo me devolví inmediatamente. Y cuando llegué, la persona ya no estaba. Lo busqué, o sea, no pudo haberse desaparecido, ¿me entiendes? Caminando, me fui, lo busqué por la esquina, nada, no estaba. No sé si se montó un carro y se fue, no lo sé. Pero me quedé siempre con esa incógnita. Le estoy dando este testimonio no como alguien que cree en supersticiones ni nada. Yo estoy diciendo que Dios se mueve. Y sabe que en ese momento yo empecé a recapacitar, que yo estaba un poco apurado, estaba un poco malcriado en ese momento yo, porque estaba adjudicando el atraso a todos los miembros de la familia. Y en esa manera yo creo que Dios me hizo reaccionar. Sabes que me vas a ir a dar un servicio, me vas a ir a servicio, pero el orden empieza por la casa. Y empecé a meditar en eso. Y me ministró mucho. Y yo sé que muchas veces reaccionamos de así. Hay cosas que nos desajustan. Pero tenemos que procurar mantener un nivel de cordura para que se manifieste Dios. Hace un rato hablábamos de qué hermoso que estábamos alabando y qué alegría sentíamos en el Espíritu. Estábamos joviales, estábamos, ¿verdad? Hemos venido dedicados. Pero imagínense si usted viene con un corazón pesado, porque desde que empezó la discutidera, la pelea, el atraso, los gritos, ¿me entiende? Y peleándose con el que viene en el vehículo, mira que no se mueve aquel. Entonces, va uno esculpiendo el tipo de vida que va a tener. Y si nosotros tomamos conciencia de que lo que sembramos tiene que ser de calidad, la semilla se espera, así como usted espera de su esposa y su esposa espera de usted, Dios espera que el fruto que demos sea el que Él nos ha dado, el que Él nos ha sembrado. ¿Cuántos dicen amén? Amén. O sea, no es regaño, es simplemente concientización espiritual de que Dios tiene una expectativa acerca de usted. Amén. Entonces, Génesis 18:1, no vamos a ver, como le dije, este es un mensaje, no vamos a ver toda la porción, pero ciertos tipos de puntos, porque hoy estamos hablando de qué. No quiero que se olviden, voy a ir para atrás para que lo miren. ¿Okay? Ahí está el título. La hospitalidad divina nos abre puertas. Amén. ¿Cómo dice, hermana? La hospitalidad divina nos abre puertas. Nos abre puertas, amén. Okay. Entonces, mire, el Señor se le apareció a Abraham junto a las encinas de Mamre. Encinas se refiere es un bosque de árboles hermosos, ¿cómo es que se le dice? Oaks en español. Se me fue la palabra en español ahora. Cedros, gracias. Cedros, ¿okay? Encinas de Mamre, mientras él estaba sentado en la entrada de la tienda en el calor del día. Alzó la vista y vio a 3 hombres. Al verlos corrió desde la entrada de la tienda a su encuentro y se postró en tierra y les dijo, Señor mío, fíjense bien, la palabra que se utiliza ahí, y les dijo, es plural. Pero ahora cuando él se postra, según los comentarios de las explicaciones en el Midrash, dice que él se postra enfrente del hombre del centro. Uno estaba a su lado, el otro estaba al otro lado, pero él se postra al del centro porque asume en la antigüedad de que el que esté en el centro es el importante. ¿Okay? Es la persona, o sea, es la persona con más importancia. Entonces dice, y se postró en tierra y les dijo, Señor mío, si he hallado gracia ante tus ojos, te ruego que no abandones a tu siervo. Todos nosotros asumimos automáticamente de que espero que me entiendan lo que estoy explicando. Yo no quiero que te vean aceptar eso, pero pastor, ¿cómo va a ser posible? Siempre se nos ha enseñado de que porque aquí le dice, Señor mío, si he hallado gracia ante tus ojos, te ruego que no abandones a tu siervo. Entonces, automáticamente adoptamos, porque estamos leyendo la Biblia, de que Abraham discernía que ese era Dios. Que ese era un ángel enviado de Dios. O que eso eran ángeles de Dios.
Fíjense bien cómo dice lo que él vio. Lo voy a venir hacia atrás para que empecemos a entender el contexto de la manera hebrea del estudio. El Señor se le apareció a Abraham junto a las encinas de Mamre, mientras él estaba sentado en la entrada de la tienda en el calor del día. Este era el mediodía. Alzó la vista y vio ¿a quiénes? ¿A 3 dioses? Miró a 3 ángeles. ¿Qué fue lo que vio? Dice, léalo ahí. A 3 hombres. Entonces, le está diciendo la percepción. El escritor de la Torah te está diciendo lo que vio Abraham. No te está metiendo cosas en la cabeza. El que está escribiendo la Torah, que es Moisés, que es el que está recibiendo la información de parte de Dios. Acuérdense que Moisés no está presente para ver estos eventos. Moisés es el que escribió el Génesis hasta el Deuteronomio, pero Moisés recibió este libro del Génesis, lo tuvo que haber recibido por revelación de Hashem en el monte. Porque no estaba presente y algunas otras cosas tal vez las apuntó basado en la tradición oral. Ahora, el Señor se le apareció a Abraham, punto. ¿Ok? Ahí nosotros como lectores sabemos que se está refiriendo a Dios. Amén. Y ahora nos pasa a describir dónde, en las encinas de Mamre, en el bosque de Mamre. Mientras él estaba sentado en la entrada de la tienda en el calor del día. Me está diciendo a qué horas del día y qué tipo de tiempo había. Porque es importante para la Torah dejarnos saber que era caliente el día y que era a mitad del día. Porque nos quiere dar a entender, tiene una significancia, para que tengamos percepción de que todo esto que se describe en este primer capítulo, hay un tiempo de por medio. ¿Ok? Alzó la vista y vio a 3 hombres. Entonces aquí te está diciendo ahora el escritor de la Torah de que él es lo que percibió. Él miró a 3 hombres, él no sabe si son ángeles, él todavía no sabe si vienen de parte de Dios o no. ¿Por qué? ¿Qué es lo que estaba haciendo Abraham? ¿Qué es lo que sabemos acerca de lo que hemos sido instruidos? ¿Qué estaba haciendo Abraham con su tienda abierta por los 4 lados, abierto en medio del desierto? ¿Y qué hacía Abraham? Abraham tenía la costumbre de predicarle a las personas, a los caminantes, especialmente a los que no conocían del único Dios creador de cielo y tierra, y los invitaba a comer. Esta era una costumbre que él empezó a hacer, ¿ok? Y invitaba a los extraños por completo, con humildad, para sentarlos a comer, atenderlos, y después déjame contarte a quién sirvo yo. Porque lo primero que le va a preguntar un extraño, óigame, usted no sabe quién soy yo, ¿cómo me atiende tan bonito, usted es tan amable? Y te doy gracias que me pregunte, porque el Dios a quien sirvo me ha enseñado que hay que empezar a hablar. ¿Y quién es tu Dios? En un mundo donde había muchos dioses, donde se adoraban tantas deidades, muchos muñecos inventados por seres humanos, pues entonces era la oportunidad perfecta a atender a gente que viene sedienta, a atender a gente que viene con hambre, sentarlos a tu mesa, a atenderlos como reyes, siendo él un príncipe de Dios en la tierra. ¿Está entendiendo el concepto? No tomó por alto, ni porque ahora yo he sido elevado a un nivel, porque Dios me escogió como la semilla como destinatario o sea, soy la semilla para la nación que Dios tiene destinada. No lo tomó para jactarse, sino que lo tomó con mucha más humildad. Y de esa manera él introducía el conocimiento al monoteísmo. Monoteísmo significa adorar a un solo Dios. Entonces dice, al verlos, a estos hombres corrió desde la entrada de la tienda a su encuentro, se postró en la tierra y les dijo, Señor mío, porque asumió que el del centro era el principal, el jefe, si he hallado gracias ante tus ojos, te ruego que no abandones a tu siervo. Permíteme que te traiga agua para que te laves los pies, luego descansa bajo el árbol y te traeré un trozo de pan. ¿Usted cree que este varón, si él hubiera percibido que aquel a quien estaba atendiendo era Dios, desde el principio, quizás su atención hubiera sido diferente, tal vez con temor, con una reverencia de miedo, porque este es el Dios a quien él no podía ver anteriormente?
¿Me entiendes? Entonces, por eso eso era una costumbre normal, porque venía la gente del desierto, para que pasaran adentro de la casa se les lavaba de cortesía los pies. Por eso miramos a Yeshua lavándole los pies a sus discípulos en el momento de que están haciendo Pesaj. ¿Por qué? Porque los está inaugurando a una nueva etapa de su vida. Los está inaugurando y le limpió los pies y ellos obviamente ya se habían lavado las manos y le dicen, no señor, tú no hagas eso. Le dijo Pedro, ¿se acuerda? ¿Cómo tú, siendo el maestro, me vas a hacer eso a mí? O sea, no, eso era inaceptable en el tiempo de ellos, que un alumno recibiera lavado de pies de su propio maestro. Nunca se había escuchado semejante cosa. Pero ¿qué es lo que dice Yeshua? No. Si tú no te dejas que yo te lave los pies, tú no tienes parte conmigo. ¿Por qué? Porque él está enseñando de que la humildad, o sea, tu nivel espiritual no está en el nivel de que tú te jactes. Tu jactancia, tu orgullo no te va a elevar más, al contrario, te va a aplastar. Lo que Dios quiere es que nosotros seamos servidores unos de los otros. Entonces le dijo, ahorita no lo entiendas, pero después lo vas a entender. ¿Por qué te estoy lavando los pies? Porque lo que estaba era inaugurándolos a una nueva etapa de servicio, donde la humildad tenía que ser más importante. Porque el pueblo, el ser judío en ese momento, hermanos, significaba que no te podías juntar con ningún gentil. Y fíjese bien, o sea, porque todo esto viene de una cadena de conexiones. ¿Quién era Abraham? Era un extranjero de las naciones. ¿Okay? La semana pasada dijimos que posiblemente Abraham habrá nacido quizás en Aram, pero que posiblemente después su padre se lo llevó hasta Ur de los Caldeos. Hay otros eruditos que dicen ¿no? que posiblemente fue el padre Terah, el padre de Abraham, fue el que se mudó hasta Ur de los Caldeos por esa cuestión de que en aquellos tiempos, les expliqué la semana pasada, la gente se estaba recogiendo en las grandes urbes, en las grandes ciudades, porque eso era lo que Nimrod, el gran rey, el primer emperador, empezó a establecer, que la gente se uniera y que construyeran y que descubrieron el ladrillo y empezaron a cocinar ladrillo y a hacer construcciones exorbitantes, gigantes, que se llamaban los templos, los segurat, que son un poco parecidos a las pirámides. Los segurat, o sea, son la Torre de Babel no era redonda como ustedes nos las han pintado. Perdón que se me enredó la lengua, voy a repetir eso. La Torre de Babel no era circular. La Torre de Babel era, de acuerdo a la estructura de las construcciones antiguas, era cuadrada. Y iba con una construcción de una escalera que iba alrededor, ¿verdad? Y entonces, y puede ser que él se haya mudado para allá y que Abraham haya nacido en Ur de los Caldeos. Puede ser. ¿Okay? Pero que después ahora Dios lo saca y lo trae para esta nueva tierra. Ahora, yo estaba diciendo algo y me fui por ahí, pero el Señor le dice en el verso 4, permíteme que te traiga agua para que te laves los pies. Luego descansa bajo el árbol y te traeré un trozo de pan. Ahora que has venido a ver a tu siervo, repone tus fuerzas antes de seguir tu camino. Si era Dios, si él había recibido el conocimiento que era Dios, ¿usted cree que él no hubiera querido que se quedara Dios? ¿Usted va a dejar que se vaya el eterno así tan fácil? Él está diciendo, no, que sigas tu camino, porque él está creyendo que son simples hombres. ¿Okay? En el momento, en la iniciación de la conversación, esto es lo que nos enseña la Escritura. Pero nosotros nos han enseñado a adoptar el entendimiento que automáticamente él tenía la revelación de que este era Dios. ¿Okay? Y dice, y te traeré un trozo de pan. Esta es otra cosa que usted se debe preguntar. ¿Dios necesita comer? ¿Los ángeles necesitan comer? No. Pero por honrar la atención de Abraham, se hace una excepción.
¿Entendiendo? Dios es honrarte de maneras que no se espera. Hay personas que se fijan y dicen, no, es que eso no puede ser Dios, porque eso no puede ser un envío de Dios, porque no podían haber comido. Hay gente que piensa de esa manera, hay gente que refuta el hecho de que esto habla de ángeles que venían en representación del Eterno. Dice, y te trajeron un trozo de pan. Bueno, y le trajo carne también, y le trajo leche, le sirvió de todo. Le sirvió pan, le sirvió leche, porque dice que le dio cuajada, o leche agria, o yogur, como usted le quiere llamar. ¿Ok? Y también le sirvió después la carne del cordero. Es decir, comió de los tres tipos de comida. ¿Okay? Ahora, que has venido a ver a tu siervo, ahora que has venido a ver a tu siervo, repon fuerza antes de seguir tu camino. Dios necesita reponer fuerza. Todas estas son cuestiones que a veces leemos y le pasamos por encima porque lo hemos leído tantas veces y no analizamos. ¿Que necesita reponer fuerza Dios? No. Él necesita seguir su camino. Él está pensando que son seres humanos. Muy bien, respondieron. Haz como has dicho. ¿Ok? Muy bien. Ahora, Eva Valleira, y esto son algunas notas tomadas de uno de los recursos, dice, y Dios se le apareció en las llanuras de Mamre. Esto es del libro de Perlas de Sabiduría. Abraham fue circuncidado a los 99 años. Al tercer día de su circuncisión, Dios fue a visitarlo. Surge la pregunta de por qué la Torá menciona que la visita tuvo lugar en las llanuras que pertenecían a Mamre. Esa área aparece en diferentes lugares en la Biblia de esta siguiente manera. Están las llanuras de Mamre, están también las llanuras o la Kirká del Jordán. La Kirká del Jordán significa que es los llanos adyacentes al Jordán. Acuérdense que en esa parte de la tierra, explico todo esto porque es importantísimo que vayamos poniéndole el entendimiento. Un río está en lo que se llama, ¿verdad? Es una depresión, porque el río corre, ¿verdad? Hay una profundidad que está rellenada por las aguas. Nosotros no vemos esa profundidad. Pero dentro de ese lugar, en la tierra, en ese punto, en esa región de la tierra, hay una depresión, ¿okay? Geológica. Inmediatamente el río sigue descendiendo y sigue bajando en los niveles del mar, o sea, en comparación al nivel del mar, hasta que llega a la depresión teutónica que está formada donde está el mar muerto. Y ustedes saben, estoy seguro que han escuchado, de que el mar muerto es el lugar más bajo en la Tierra. Es el lugar más bajo en todo el planeta Tierra, es el lugar más bajo. ¿Ok? En esa área también aparece adyacente, muy cercana a lo que nosotros conocemos los valles de Moab. ¿Se acuerdan del valle de Moab? ¿Se acuerdan que estudiamos en una de las porciones, verdad? Cuando hubo la falta del pueblo de Israel, están en el último año preparándose para entrar a la tierra prometida, todavía están al otro lado del Jordán, no han pasado todavía, y entonces viene Moab y viene Madián, y está Balac y quiere destruir al pueblo de Israel, manda a contratar a Balaam que los maldiga, Balaam no puede maldecirlo, etcétera, etcétera, y después eventualmente le mandan a mujeres que corrompan a los hombres jóvenes, ¿verdad? Y ellos terminan mordiendo el anzuelo y tienen sexo ritual, y se refiere de esa manera a sexo ritual porque es en conexión con la adoración a los dioses de ellos y comer comidas de los dioses, entregadas a los dioses de ellos, lo cual trae una maldición inmediata sobre el pueblo y Dios desata una plaga sobre el pueblo y muere mucha gente, hasta que surge el héroe de esta historia que es Pinjas y atraviesa a dos de los líderes de las mujeres de Madián, Moab, y a uno de los líderes de una de las tribus de Israel, y así para la peste.
la mortandad en el pueblo. Entonces, eso sucede en lo que se llama en el valle o en los planos de Moab. Ok. Quiero que retengan ese pedazo de información porque es importante a través de después cuando vayamos desarrollando la enseñanza. Acuérdense, Moab. Hermano Nelson, acuérdense, Moab para que me lo recuerde, para que yo no me olvide también. Entonces, Abraham fue circuncidado a los 99 años, al tercer día. ¿Qué hemos enseñado acerca de esta situación? Ya cuando una persona está bastante avanzado de edad, su piel está más fuerte en el sentido de verdad, está no fuerte de fortaleza, pero está más gruesa. ¿Okay? Y está también, obviamente, más sensible. ¿Okay? Y el dolor es abundante al tercer día. El tercer día, el dolor es más abundante. Este número 3 en la Biblia siempre está conectado con cosas bien interesantísimas. ¿Okay? Entonces, Dios fue a visitarlo al tercer día. Y fue de tanta la bendición que recibió Abraham que él se estaba quizás sentado en el calor del día y dice el Midrash que posiblemente Dios envió eso caliente del día para que él no tuviera que atender gente, que la gente no viniera, no transitara los caminos y de esa manera él iba a poder descansar. Pero Dios decide personalmente irlo a visitar. Es decir, que Dios dice, permitió ese calentón tan fuerte. Y porque él estaba sufriendo. Al tercer día es cuando más duele una circuncisión, especialmente a esa edad. ¿Okay? Surge la pregunta de que por qué la Torah menciona que la visita tuvo lugar en las llanuras que pertenecían a Mamre. Porque todo eso, le digo, está adyacente, ese valle de Mamre o esas llanuras de Mamre están cerca a lo que se llaman la llanura o del Jardín, del Jordán, y también adyacente a lo que se le llama los planos de Moab. ¿Okay? Entonces, la respuesta que se da es que fue Mamre quien animó a Abraham a circuncidarse. Tal vez ustedes no se recuerden, pero Mamre era un aliado de Abraham. Mamre era un aliado, un amigo. Habían 3 amigos, ahí lo vamos a ver ahorita. Parece difícil imaginar que si Dios le hubiera ordenado a Abraham que se circuncidara, necesitara que Mamre lo convenciera para seguir la instrucción divina. Y es aquí donde viene, obviamente esta parte no está en la Biblia, pero tenemos la enseñanza del Midrash que nos rellena esa parte de la información. ¿Ok? Abraham, por supuesto, no necesitaba ser convencido. Abraham iba a obedecer a Dios. Pero a veces, ¿cuántos de nosotros hemos sentido hacer algo de Dios? Hemos recibido convicción que tenemos que hacer algo que le va a agradar a Dios. Y a veces estamos dudosos. Dudosos por el tiempo, dudosos si nos va a funcionar, dudosos porque conlleva gastos extra, dudosos si tenemos que hacer una especie de sacrificio o movilizarnos en fe. Y a veces uno no quiere invertir ese tipo de cosas, ¿entiendes? No queremos invertir la fe y eso nos neutraliza. Pues entonces a veces tenemos a alguien que usted se conecta, fíjate que así siento espiritualmente, y pero anímate. Usted puede escuchar a la persona, al pastor, a una amistad, a un pariente, a un amigo que le dice, no, anímate, tú lo puedes hacer. A veces necesita uno escuchar a un amigo que se ponga de tu lado y te haga un poquito de peso para que tomes ese paso de fe. Pero si todos los amigos que tienes alrededor te dicen, no vas a poder, yo no creo que se pueda. No, estás soñando, no creo. Entonces tu vida se empieza a desmoronar porque estás escuchando a voces negativas. Está bien que te digan, por ejemplo, está bien que te digan, mira, yo pienso que si tú haces esto, puede resultar de esta manera. Si tú haces esto, también te puede resultar esta otra cosa. Pero si tú haces esto, yo creo que te puede salir bien. Tal vez usted no había visto esa opción, pero ahora esa persona, al darle esas 3 diferentes opciones, está siendo positiva porque le está agregando conocimiento al conocimiento que usted ya tenía, a la intención que usted ya tenía. Y esos amigos son necesarios.
Pero los amigos que son siempre pesimistas, negativos y que nunca nada es bueno para ellos, hermano, no necesita escuchar todo el tiempo gente así. ¿Ok? Porque lo obstaculizan, lo paran. Usted necesita saber de que Dios lo puso en esta tierra para expandir sus posibilidades, no para minimizarlas. ¿Cuántos dicen amén? Dios lo puso en esta tierra, dije, para expandir sus posibilidades, para que usted se desarrolle en una persona más completa, más llena de fe, que crezca, no para que se quede enano, no para que se quede pequeño, no para que se quede limitado. Ahora, parece difícil imaginar que posiblemente Abraham necesitó un empuje. Sí, todos necesitamos un empuje. Yeshua, nuestro Mashiach, necesitó un empuje. Pastor, ¿cómo va a ser posible? No, él venía decidido ya, aquí va a morir en la cruz, porque él lo dijo varias veces, se lo dijo. Sí, sí es cierto. Él sabía la posibilidad. Pero él te lo dice en la Escritura, te dice que le preguntaron a él, ¿verdad? Me imagino que hubo una conversación. Y él dijo, mi alma está afectada hasta la muerte, se siente bien afectada en el Getsemaní. Estoy parafraseando las palabras que él utilizó. ¿Y qué pasó? Dice la Escritura de que se le manifestó un ángel para animarlo. ¿Está entendiendo? Si Yeshua, el Mesías que venía enviado por Dios, venía con la unción, tenía todo, ¿verdad? Sabía de que Dios lo iba a levantar de entre los muertos. Necesitó un empujón por un ángel. ¿Cuánto más nosotros necesitamos de un amigo que nos empuje? A eso es lo que se está refiriendo. Entonces, pastor, ¿y qué tiene que ver esto con la amabilidad? Ser hospitalario, pues que amabilidad y hospitalario, fraternidad tiene que ver con eso. La fraternidad tiene que ver con el hecho de que tú te pongas en los pies de la otra persona. Que tú te pongas la empatía, que tengas la capacidad de no pensar no opinar lo que tú piensas, no opinar de acuerdo a tu vida, sino que escuches detenidamente el sufrimiento de ella, de él, de nosotros. Que entendamos que tu vida, tu manera de perfilar la vida, de filtrar la vida, es muy diferente de la otra persona. Y que lo que es importante para ti no es relevante para esa persona. Lo que es súper necesario para ti es insignificante para la otra persona y viceversa. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, cuando nosotros empezamos a ser sensibles, empezamos a tener empatía. Y eso es la parte importante, que seamos sensibles al mundo de la otra persona. Y de esa manera vamos a ser efectivos en poderlas levantar. Pero si queremos levantarlo a mis empujones, en la capacidad de mis empujones, te vas a impacientar porque la otra persona no va a funcionar con esa metodología. No va a funcionar con ese método. Tenemos que entonces bajarnos, y de eso se trata, bajarnos al nivel de la persona. Bajarnos a ese nivel, para que esa persona no sienta que lo estamos levantando a empujones bien voraces o que los estamos jalando de una manera grotesca porque no tenemos el tiempo o porque estamos más pensando que esto me va a tomar tiempo y entonces estamos siendo demasiado agresivos y no estamos pensando de que estamos siendo agresivos, estamos pensando que estamos ayudando, pero nuestra intención es buena, pero el método es demasiado perturbador o destructivo, podríamos decirlo de esa manera. Entonces, espero que me entiendan. Tenemos que bajarnos por eso al nivel de la persona, para que esa persona no se sienta, ¿cómo es la palabra? Que la estamos tratando con vehemencia. ¿Okay? Otro ejemplo. Por ejemplo, hay personas que tienen limitaciones físicas. En mi casa, por ejemplo, trabajamos, ¿verdad?, con paciencia y con situaciones porque hay personas que tienen ciertas necesidades físicas. ¿Me entiendes? Y entonces es necesario que a veces nos detengamos para entender que esa persona, aunque quiera, no puede cambiar. Hay personas que no pueden cambiar, hermanos. Están limitadas. Si una persona está de cama para el resto de su vida, esa persona no puede cambiar. Si una persona
no puede hablarte, una persona no puede escuchar, le puede gritar y te puedes impacientar todo lo que tú quieras, pero eso no va a levantar el nivel de su escucha. Entonces, la habilidad de nosotros de poder sensibilizarlo y tener que rebajarnos es muy importante. Porque eso, ¿sabe lo que hace? Que estás haciendo exactamente lo que hace Dios. ¿Quién es Dios? El creador del universo. El que hizo los cielos y la tierra y todos los que hay en ellos. Y Él se rebaja y viene a nuestro nivel, para escuchar nuestras necesidades. Y toma empatía sobre las cosas que nos están afectando la vida. Y toma la paciencia y a veces nos bendice aún sabiendo que estamos caminando corto. Que no estamos dando, no queremos dar el nivel que Él quiere, de la expectativa que Él tiene de nosotros. Pero aún así dice, ¿sabes qué? Me voy a bajar a este nivel. Y es por eso que Él está siempre presente, porque envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en Él no se pierda. Esa palabra no solamente es que se pierda de la salvación, para que no te pierdas y tenga vida eterna, pero eso que no te pierdas incluye la bendición de recibir respuesta a tu enfermedad, de recibir respuesta a tu situación económica, de recibir respuesta a todos los diferentes embates que la vida te traiga. Por eso es que Él envió la presencia física de Yeshua para decirte, ¿sabes qué? Me importas tanto que mando la presencia física. En el Mesías estoy yo. Me acerco a ti. Me acerco a ti lo más cerca. Es más, ahora Él te ha elevado y te sientas exactamente a mi derecha, justamente con Él. Y hay amigos que te pueden llevar por ese camino. Yo sé que hemos escuchado muchos mensajes de que no te juntes con gente negativa, pero es que las vamos a tener alrededor. Lo que yo les estoy diciendo no es que no te juntes con gente negativa, porque a la larga lo tienes en la familia. A la larga tienes un hijo que es negativo. A la larga es tu esposa la que es negativa. A la larga es el esposo que es negativo. A la larga, ¿me entiendes? Es tu padre que es negativo. O tu mamá. Entonces, ¿cómo lo vas a desechar? No. Lo que estoy diciendo es que no escuches a veces cosas, ¿me entiendes? Que sabes que te ponen en conflicto con la palabra. No estoy diciendo que deshonres a nadie, sino estoy diciendo es que separes, hagas separación, porque si Dios dice que separa lo santo de lo mundano, pues usted puede hacer también, tiene la capacidad de hacer esa separación. Una separación logística, una separación de tipo administrativa. Esto no debe de ser parte de mi manera de actuar. ¿Okay? Entonces ahora dice, Abraham dedicó su vida a animar a la humanidad, a renunciar a la idolatría. Ese era el trabajo de él. No era simplemente atender gente. ¿Cuál sería el gran fruto de él de repartir comida y agua a todo el que viniera? Porque tenía riqueza y no tenía otras cosas que hacer. No. Lo que él quería era divulgar al Dios que se le había manifestado y que le había cambiado la existencia. Y él quería compartir a ese Dios, que la gente conociera, que dejaran la idolatría, que dejaran de perder el tiempo con muñecos. Entonces, él se dedicó a animar a la humanidad a renunciar a la idolatría, a abrazar el monoteísmo, que hay solamente un Dios. Es interesante notar que ningún individuo ni grupo de personas intentó matar a Abraham. Y ahorita vamos a explicar qué significa eso. En otras palabras, mientras él estaba padeciendo de dolor, ¿se acuerdan que hace un rato miramos cuando él tuvo que ir a liberar a su sobrino Lot? Y él se convirtió en un tremendo general por primera vez. No lo habíamos visto en esa capacidad y de repente Dios le saca dentro de él a un general. Se toma a un grupo de 300 y tantos hombres y se van a pelear. Y vencen a una serie de reyes que eran malhechores, malvados y destructivos, y él los vence. Pero ahora, cierto tiempito después, ahora está padeciendo. Cualquiera pudo haber escuchado, no, aquel está enfermo y se está recuperando, vamos a atacarlo ahora. Pero nadie lo atacó.
Quizás se podría decir que Abraham era un guerrero poderoso y la gente le temía. Sin embargo, cuando Abraham estaba débil después de su circuncisión, este habría sido un momento oportuno para atacarlo. Y usted dirá, ¿cómo así? Exactamente lo que hicieron Simón y Leví cuando estaban en Shechem, cuando venían bajando ellos con su padre Jacob, y pararon ahí. Shechem, el hijo de uno de los reyes del área, se enamoró de la hija Dina, la hija de Jacob, y ¿qué hizo? La secuestró. Y se aprovechó de ella. Después se arrepintió y se quiso casar con ella, quiso hacer las cosas bien. ¿Pero qué sucedió? Sus hermanos estaban bien ofendidos. El padre, Jacob, quiso llevar las cosas, dijo, tal vez es buena cosa, porque ellos le pidieron de que se circuncidaran todos los varones. Mandaron a que se circuncidara, pero lo hicieron de un corazón malintencionado. Porque Leví y Simón lo que planearon es que una vez que ellos estén en el tercer día de dolor, vamos a entrar y los vamos a matar a todos los varones. Entonces, eso no está bien. Primeramente, están utilizando la green card del cielo, la ciudadanía del cielo, por decirlo de esa manera, que Dios la dio, fue Dios el que la estableció, están mal utilizándola para engañar y matar. En vez de propagar el reino, en vez de decir, ¿sabes qué? Nos ofendimos. Ustedes tienen que pagar una reparación, haberles exigido algo. ¿Me entiendes? Porque el hombre se quería casar con la mujer y exigir, la verdad, que las cosas se hicieran bien y ganarse a esa gente para la expansión del reino. Tal vez se iban a convertir, tal vez no. Pero el punto es que ellos decidieron matar. Entonces, ¿por qué traigo esta colación? Porque esta gente estaba padeciendo del dolor en el tercer día. Y ellos fueron de noche y se aprovecharon del dolor y de su incapacidad de poder pelear por el dolor y mataron a todos los varones. Por eso es que aquí se utiliza en esta enseñanza. Sin embargo, cuando Abraham estaba débil después de la circuncisión, hubiese sido un buen momento oportuno para atacarlo. Es decir, hubiera sido una presa fácil, pero nadie lo atacó. Si Abraham se hubiera circuncidado por la noche, las naciones podrían haber dicho que lo hizo en la oscuridad cuando nadie podía verlo ni descubrir lo que hacía porque tenía miedo. Por lo tanto, Mamre, que era el amigo de él, por eso a ese lugar también se le llamaba la encinada de Mamre, porque le pertenecía, parece, a ese varón, esa área. Y ese varón le permitió a Abraham que se estableciera en ese lugar. ¿Y por qué Abraham buscó ese lugar? Porque ese lugar desde la antigüedad tenía ¿cómo se dice? Esa percepción que era un lugar de santidad, un lugar de santidad. No le ponga atención en este momento a la parte de que podía haber sido también un lugar concurrido por otras religiones paganas. Pero la cuestión es que este varón sentía que él tenía que establecerse ahí. ¿Por qué? Porque Mamre está un poquito al norte de Hebrón. Y Hebrón es donde estaba la tumba de Adán y Eva. Y es ahí donde, ¿verdad? En Hebrón es donde quedó también enterrado Abraham y Sara. Ahí donde estaba, ¿me entiendes? Los patriarcas están enterrados, en Hebrón. Entonces, toda esa área tenía esta connotación desde la antigüedad de que era un lugar muy especial. Por lo tanto, Mamre lo animó a hacerlo de manera más pública. Este amigo le dijo, no, tú no te puedes esconder, te lo mandó a hacer Dios, échale ganas. Y me imagino que Abraham le debe haber dicho, no, me estás animando, pero el que se va a hacer la circuncisión soy yo. ¿Me estás entendiendo? De que a veces, pero sí necesitamos a veces amigos que nos animen. No era que tenía que ser animado para obedecer, sino de que este dice que lo animó para que lo hiciera de una manera pública, no publicándolo, sino que dentro de su gente, que era una ceremonia que se tenía que dar y o sea, para honrar al Eterno. Y él hizo exactamente en el mismo día, todos los hombres de su casa fueron circuncidados para que nadie, dice, lo atacara, magnificando así el milagro. ¿Por qué? Porque él obedeció. Y la obediencia conllevaba dolor y neutralización de actividades, pues Dios hizo el milagro de que nadie lo pudiera atacar. Por lo tanto, Dios se le apareció a Abraham en las llanuras de Mamre,
de la manera más pública posible. En otras palabras, Dios se le apareció a Abraham, lo vio Abraham y cualquier persona los podía ver, porque Sara lo vio también a los hombres. El muchacho que fue a traer el cabrito o el animalito para prepararlo, ¿verdad? La comida, para destazarlo, también lo vio. Toda la gente o sea, Hashem se le apareció y todos los que estaban en la casa de Abraham pudieron ver que estos tres varones estaban platicando con él. Quiero explicar un poquito de esto. Voy a resumirlo lo más rápido que pueda. ¿Qué es un mamre? ¿Qué es un roble de mamre? Hay diferentes opiniones, pero es importante que entendamos. Primeramente, el tarebinto. Cuando usted mira esa palabra en la Biblia, tarebinto en algunas Biblias, y también dice, en otras dice encina. O sea, son árboles. ¿Okay? Árboles, robles, taberinto, son prácticamente la misma cosa en diferentes idiomas, o la raíz viene de diferentes idiomas. Ahora, científicamente se le conoce como pistacia atlántica. En algunas ocasiones se le llama pistacia palestina. ¿Okay? Dice, ahora, la pistacia atlántica es un árbol grande y longevo, que tiene mucha vida, larga vida, que se encuentra en el Oriente Medio y en el norte de África. Ahí se encuentra ese tipo de árbol. Es decir, que está hablando de ese árbol que prácticamente podría crecer en esa área de lo que conocemos hoy Israel. Es conocido por su fortaleza, resistencia y longevidad. Aquí pongan atención a esas palabras. Se le reconoce a ese árbol, ¿por qué? Por su fortaleza. ¿Qué es lo que se necesitaba que Abraham manifestara en estos momentos? Fortaleza. ¿Y qué es lo que hace él? Él está con dolor. Pero cuando mira a estos tres hombres, se levanta y dice la Escritura que él sale corriendo a encontrarlos. Y que empieza a atenderlos. Es decir, que ahora el dolor como que se desaparece. O sea, se motiva a atender aún en medio de su dolor. Entonces la pregunta que me hago yo es, ¿cuántos de nosotros en medio de nuestro dolor estamos en ese momento? Ya sea que perdimos a un ser querido, ya sea que tuvimos pérdida de trabajo, que tuvimos pérdida de dinero, que tuvimos tal vez un poco de pérdida de salud. ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a ser atentos con alguien que de repente se presenta a la casa que usted no esperaba? Y la mayor parte de nosotros, mira, estoy enfermo, que esto y lo otro, pero que usted en vez de hacer eso, se lave la cara, se peine mejor y salga a recibir a las personas y que usted le diga, mira, bienvenido, estoy alegre y esto y lo otro, y usted la atiende y la persona se quiere acercar a usted, se le dice, no, es que estoy un poquito enfermita, no quiero pasarte nada, pero... ¿Me entiende? Y atender a las personas. Si tiene alguna persona en la casa que le puede ayudar, esa persona se puede encargar de atenderlo y usted estar ahí, estar atento. ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a hacer eso? Eso es exactamente lo que está haciendo Abraham. Declinando sus propios sufrimientos para atender a alguien que ni siquiera él conoce. Pero para nosotros hoy en día, eso es como, no es lo que yo quiero hacer. Pero es lo que él está sembrando. ¿Estamos entendiendo? Es lo que está sembrando, fortaleza en ese momento. Y después resistencia. Porque no significa que él se levantó y empezó a corretear y empezó a atender gente. No significa de que él dejó de sentir el dolor. Entonces, resistencia. ¿Cuántos de nosotros a veces que sentimos que estamos haciendo las cosas que espera Dios que hagamos de acuerdo a su Torah? Y en un momento nos va mal y empezamos a cuestionar que si estamos realmente perdiendo el tiempo. Tal vez por 3 días, por una semana de sufrimiento, por una semana de dificultades, por una semana, y uno pierde ese nivel de fe o pierde la esperanza. Tal vez no la fe completa, pero la esperanza. Pero también ese árbol representa longevidad. ¿Qué edad tenía Abraham? Dice lo que leímos, 99 años. ¿Qué edad tenía su esposa? 90 años. Entonces, este árbol representa exactamente lo que Dios quiere que en este momento Abraham manifieste,
simbolice. ¿Para qué? Para él, tal vez él no se dio cuenta de lo que él estaba simbolizando. Tal vez él no se dio cuenta lo que él estaba haciendo ahí parado en su tienda al lado de este árbol. Pero para nosotros hoy en día tiene la significancia que podemos entender que lo que estaba pasando era difícil y era como una iniciación, era una nueva etapa en su fe, una nueva etapa en su vida, donde Dios le está diciendo, continúa la fortaleza, sé resistente, porque vas a tener todavía más longevidad, vas a vivir más. Él no murió a esa edad, inclusive se volvió a casar después que murió su esposa. ¿Okay? Y tuvo muchos más hijos. Ahora, el terebinto mencionado en Génesis 18 se identifica con mayor precisión como un tipo de árbol de género pistácea. Es decir, es una especie de cedro, especialmente pistácea palestina, y está emparentado tanto con el teberinto, como con el roble. Entonces, aquí nos está, ¿verdad? Este comentario nos está haciendo esta conexión entre ambos. Hay una relación, pero una cosa no es exactamente la otra, pero hay una relación porque pertenecen a esta familia de robles. Las traducciones al inglés suelen usar la palabra terebinth, pero los términos hebreos originales, cuando usted dice, ¿por qué se llama Elon Musk? Se llama Elon, porque eso es lo que significa. Elon es un cedro, un oak. ¿Okay? Un elón, y también se usa la palabra elah, son las palabras en hebreo. Puede traducirse como roble o como terebinto, debido a su estrecha relación y similitudes. Entonces, aquí lo que estamos tratando de extraer es lo que simboliza. Nuevamente repito, nos simboliza fortaleza, resistencia y larga vida. Si bien existe un árbol antiguo tradicionalmente llamado el roble de Mamre, que desde ahí se le empezó a llamar por ese roble que estaba allí en el valle de Mamre o en las planicies de Mamre. Si bien existe un árbol antiguo tradicionalmente llamado el roble de Mamre y asociado con este evento, la investigación moderna lo identifica como un terebinto, una especie emparentada con el pistachero. Ahora viene la otra significancia. Espero que se estén gozando con esto porque es bonito tener un poquito más de profundidad en el entendimiento de lo que estamos leyendo. En hebreo, mamre puede significar, como dijimos, fuerza, gordura. Cuando digo gordura no me refiero a que si estamos gorditos de gordura, sino significa robusto. ¿Qué es lo que es un roble? ¿Qué es lo que decimos? Mira, este está tan fuerte como un roble. Estamos hablando de que está robusto, no gordo de gordura, de grasa. Okay, no me mire así porque estoy hablando de eso. ¿Amén? Gordura, vigor. ¿Me entienden? Vigor, está algo fuerte. Entonces, también se refiere tanto a un hombre amorreo que se alió con Abraham. En Génesis 14, creo que ahí debió haber sido capítulo 14, no sé por qué dice 134, eso es un error mío. ¿Okay? Y también al 24, no sé si es 14 o 13 al 24, perdonen ahí por la confusión. Dice, a la arboleda de robles también, donde Abraham vivía cerca de Hebrón, se le llama, ¿verdad?, la arboleda de Mamre. En el contexto de Génesis 18 es el nombre de ese lugar designado como los robles de Mamre, los taberintos de Mamre, donde el Señor se le apareció a Abraham. Entonces pasa a ser un nombre toponímico. Eso es el lugar, en los robles de Mamre se sabe que es una área, es un nombre toponímico que establece un lugar, marca un lugar donde Abraham recibió a sus visitantes. En el Génesis 18, el texto hebreo se refiere al lugar como los robles de Mamre. Y vuelve y lo repite. Los robles se refiere a la arboleda, es decir, ese bosque hecho de todo ese mismo tipo de árboles, y recibe su nombre del amorreo Mamre. ¿De dónde era Mamre? Originalmente de un amorreo, en cuyo territorio habitó Abraham. Yo empecé a decir de que hace un rato, y paré, ahorita me acabo de acordar con esto, porque Mamre, era un amorreo. ¿Okay? Y Abraham venía de Ur de los Caldeos.
Abraham no discriminó contra estas personas que estaban ahí. Estos personajes con los que él se amistó. ¿Okay? Eran 3 amigos que él tenía y uno de ellos se llamaba Mamre. Él no lo desechó porque era un cananeo, porque posiblemente él tenía alguna espiritualidad diferente, pero dentro de lo que era Abraham respetó esas diferencias y él, le aseguro, le debe de haber predicado a Mamre, como se lo predicaba a los demás. ¿Okay? Ahora, Ezequiel 16:49 dice lo siguiente. Antes de leer, quiero hacer este pequeño preámbulo y de explicación. ¿Qué sucede después de que Dios deja a Abraham? ¿Verdad? Ya sabemos la historia, no vamos a entrar en todo ese detalle, pero Dios se le manifiesta a Abraham para fortalecerlo y para darle la prescripción de que dentro de un año va a recibir a su hijo. Qué interesante que él le da y le dice, dentro de un año, cuando yo regrese a visitarte, vas allá a tener un hijo. Entonces, miremos lo que está sucediendo. Hace 3 días atrás, Dios le dice, aquí empieza una nueva etapa para ti. Te vas a circuncidar y ahora yo te doy la promesa que dentro de un año vas a tener un hijo. Empieza la etapa de la fructificación de Abraham, que había esperado un hijo por 50 años y finalmente se manifiesta, se va a manifestar. Pero después Dios ahora que está iniciando, va a iniciar la nación de Israel, miramos como una especie de otro diluvio, una destrucción de una civilización, así como en los días de Noé. Es una comparación, no estoy diciendo que exactamente es así, estoy comparando. En los tiempos de Noé, Noé fue llamado a que abordara el arca para salvar a él y a toda su familia porque Dios iba a destruir la tierra. Pero ahora miramos algo diferente en esta nueva etapa donde Dios va a traer la destrucción de una civilización de 5 ciudades. ¿Ok? Pero Dios le permite a este varón, y aquí es donde miramos de que él es tratado como un profeta, se le da la autoridad de un profeta, primeramente de que ya se lo ha dicho al rey de Egipto cuando le secuestró a Sara y también a Abimelech. ¿Ok? Cuando le secuestra también a Sara, se lo dice, este es un profeta. Arrepiéntete, devuélvele a su esposa y él va a orar por ti. Entonces, lo había dicho, pero ahora le da la mesa, le da el nivel de sentarse a la mesa con las decisiones de Dios. Y escucha, entretiene la petición de Abraham. Y le dice, Abraham empieza a decirle, Señor, tú dices que vas a ir a destruir Sodoma y Gomorra. Pero que tú no vayas a destruir a los justos con los pecadores. Entonces, y él empieza, ¿verdad?, a negociar que si hay tantos y esto y lo otro, hasta que finalmente llega el número de 10, si hubiesen 10 justos. Si hubiesen 10 justos, por amor a esos 10 justos, yo no voy a destruir la ciudad. Hay algunos comentaristas que dicen de que la súplica de Abraham no sirvió de nada. ¿Cómo que no sirvió de nada? La oración de él fue bien clara. Señor, si hay 10 justos en esa ciudad, ¿vas a destruir la ciudad? No, por amor a esos 10 justos, yo no voy a destruir la ciudad. Pero no había 10 justos. Él estaba calculando que los hubiera porque era Lot, su esposa, sus 2 hijas menores que estaban todavía en su casa, sus 2 hijas casadas son 6, ¿verdad? Entonces, y después los dos yernos de las 2 casadas, 8. ¿Qué le recuerda ese número 8 a ustedes? A los 8 que fueron salvados en el tiempo de Noé. Pero en este caso, nada más habían 8, pero no era. O sea, él oró por 10. Pero ¿qué sucede? Dios salva a Lot porque era un hombre justo, era pasivo, era un poco desatendido, pero era justo. Y cómo la Biblia nos testifica que Lot era justo, en la manera como él atendió a estos señores que llegaron, con la misma amabilidad, con la misma hospitalidad, con el mismo amor y protección que le brindó a Abraham. Entonces miramos que son familiares, que son gente que tiene que cultivan estos mismos valores, simplemente que aquel se fue a vivir a un lugar que no le correspondía vivir.
Y hay mucha gente que vive, temen a Dios, pero viven rodeados de pecado y no se mosquean. Entonces, por eso es que Dios no puede salvar a la ciudad, pero sí salva a Lot y a su familia. Sí salva a Lot y a su familia. Entonces, la súplica de Abraham no se puede ver si fue efectiva, filtrada de que si salvó la ciudad o no, sino que salvó a la familia de Abraham. Porque últimamente eso era lo que a Abraham le preocupaba. Por eso es que él habla de justos, porque a la gente de Sodoma y Gomorra no conocían al Dios único, creador de los cielos y la tierra, pero Lot sí lo conocía. Lot creció en la casa de su padrastro Abraham. Porque acuérdense que Lot es hijo del hermano de Abraham, pero fue Abraham el que terminó criándolo. Entonces, esto es evidente de que Dios sí escuchó la oración de Abraham basada en que él salvó a la familia de Abraham. Entonces, mira lo que dice Ezequiel. Este fue el pecado de su hermano Sodoma. Ezequiel 16:49. Este fue el pecado de su hermana Sodoma. Ella y sus hijas, las ciudadelas alrededor, Gomorra o Amorra, y todo Seboim y todas esas otras ciudades, eran arrogantes, estaban saturadas de comida. Eran arrogantes, jactanciosas, egocentristas, estaban saturadas de comida y eran indiferentes. No ayudaban a los pobres ni a los necesitados. ¿Qué fue lo que llegaron los sinvergüenzas estos pidiendo o demandando de Lot? Que sacaran a los visitantes para, en vez de decir, tienen hambre, tienen lugar donde quedarse a dormir, están cómodos, vamos a ayudarlos, queremos bendecirles. No, llegaron ofreciendo sodomía. Llegaron ofreciendo sus deseos fuera de control. Ya vamos terminando, hermano. Mira lo que dice en Hebreos 13. Nuevamente vamos a repetir un poquito lo que ya leímos al inicio. Mantengan la amistad fraternal, pero no se olviden de ser amables con los de afuera, pues al hacerlo algunos sin saberlo hospedaron ángeles. Acuérdense de los que están en prisión y sufren maltrato, como si ustedes mismos estuvieran presos con ellos y padecieran sus tormentos. Yo sé que esto suena a veces muy difícil porque, hermano, el criminal malvado, malhechor, a veces no merece misericordia, yo lo sé. El criminal, el asesino. Hay gente criminal, hermano, que están enfrente del juez, el juez están procesándolo y todavía siguen alardeando de su maldad y no se arrepienten, no demuestran remordimiento, no demuestran sensibilizarse con la familia de aquellos que están sufriendo porque ellos le quitaron la vida al familiar. Y eso realmente que llena de enardece al espíritu humano. Pero si hay una persona de esta que se arrepiente, si hay una persona de esta que hace teshuvah, si hay una persona de este tipo, nosotros estamos llamados a perdonar también. Dice el 4, el matrimonio es honorable en todo sentido y en particular las relaciones sexuales dentro del matrimonio son puras, pero Dios castigará a los fornicarios y a los adúlteros. Manténganse libres del amor al dinero y dice, conténtense con lo que tienen, porque Dios mismo ha dicho, nunca te dejaré ni te abandonaré. ¿Por qué Hebreos hace este contexto, explica esto? Y ahora, ¿por qué tiene que ver con lo que estábamos hablando sobre la actitud de Sodoma y Gomorra? ¿Okay? Porque estas personas eran fornicarios y adúlteros. No había una línea divisoria. ¿Okay? Inclusive la sodomía era hasta con sus propios hijos, varones o mujeres. ¿Okay? Manténganse libres del amor al dinero, porque el amor al dinero es la raíz de todos los males, de todo pecado. Porque el amor al dinero trata de justificar la manera como lo vas a alcanzar y no importa quién atropelles. Por lo tanto, podemos decir con confianza, el Señor es mi ayudador, no temeré. Confiemos de que Dios es el que nos va a suplir, el que nos va a ayudar, el que nos va a proveer para que no estemos poniendo los ojos en ese tipo de cosas, satisfacciones corporales o satisfacciones monetarias. Dice, ¿qué me puede hacer el hombre? ¿Qué es lo que me puede dar el hombre? ¿Qué es lo que produce el hombre o que me puede hacer el hombre que yo tenga que temer?
Si yo estoy convencido que Dios es mi proveedor, yo no tengo que estar preocupado de estas cosas. Entonces dice también, recuerden a sus líderes quienes les anunciaron el mensaje de Dios, reflexionen sobre los frutos de su manera de vivir e imiten su confianza. Yeshua el Mesías es el mismo ayer, hoy y siempre. Recordemos a Yeshua. Recordemos lo que Él hizo por nosotros. Recordemos su hased, su misericordia, la entrega, la dedicación que Él tuvo a sí mismo, como Abraham tuvo esta dedicación, esta empatía, esta sensibilidad, hasta el punto de estar dispuesto de dar a su propio hijo para estar ante presencia del Eterno. Así mismo Yeshua cumplió con esta misión de acercarnos al Señor y sufrió hasta el punto de muerte. Ahora, hay mucho que decir, pero vamos a terminar leyendo estas tres escrituras. Lucas 14, 13, 14. En cambio, cuando organices una fiesta, invita a los pobres. Sería buena costumbre de vez en cuando invitar a alguien que realmente no es parte del círculo regular y elevar a esa persona a un nivel de sentirse percibido, que está siendo visto por otra gente. Es bonito. Yo sé que suena suave predicarlo, enseñarlo, pero sería bonito establecer esa tradición, que en las fiestas, especialmente las fiestas del Eterno, las fiestas solemnes, podamos invitar a alguien que no forma parte del círculo. Y invitarlos. ¿Por qué? Porque eso es prácticamente hacer lo que hacía Abraham, traerlos y hacerlos parte de, darles a conocer, no necesariamente con la prédica, pero con la acción del amor, la hospitalidad, el incluir, el sentirse, hacerlos sentir seres humanos. Invita a los pobres, a los discapacitados, a los lisiados y a los ciegos. Dichoso tú que no tengas con qué, dichoso tú que no tengas con qué recompensarte, porque serás recompensado en la resurrección de los justos. Y fíjense de que esto se puede absorber de dos maneras. Dichoso tú que no tienes manera de cómo recompensarte. Yo creo que a veces nosotros queremos reconocimiento, que se nos recompense por hacer acciones de este tipo, y no debemos de esperar nada. Uno no debe de darle una bendición a una persona que no se puede validar por sí misma para que alguien te reconozca. Es más, debemos procurar hacerlo de una manera anónima. Eso debemos de procurarlo. Pero también lo podemos observar desde el punto de vista de que si no tienes con qué recompensarte, que no te sientas mal. A veces estamos diciendo, ay, cómo quisiera yo tener un carro bonito como fulanito. Yo cómo quisiera tener una casa bonita como fulanito. No, si no tienes una manera de recompensarte a ese nivel, ten esperanza que Dios te va a recompensar, porque serás recompensado en la resurrección de los justos. Es más importante que tengas lo suficiente para compartir con alguien que lo necesita, que tener en opulencia y ser una persona apática que no quiere darle nada a nadie. ¿Estamos entendiendo? Es importante tener esa vitalidad, esa luz interna. Primera de Pedro 4, 8 al 10 dice lo siguiente. Más que nada, sigan amándose unos a otros activamente, porque el amor cubre muchos pecados. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Muy poquitos amén. Más que nada, sigan amándose unos a otros activamente, porque el amor cubre muchos pecados. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Usted sabe que cuando perdonemos tenemos que hacerlo con conciencia de que nosotros no podemos después empezar a sacar a esa persona en cara esa falta. Porque si decimos te perdono y después estamos ahí con como una máquina de moler carne, moliéndole la vida, moliéndole la existencia a esa persona. ¿Te acuerdas? Sí, nunca me voy a olvidar. No, ya si usted perdonó, usted tiene que echar eso para afuera. Nunca más se vuelve a mencionar. Porque, hermano, entendamos esto, el sentimiento de culpabilidad es destructivo. Si ese sentimiento de culpabilidad lo siente la persona y siente remordimiento por haberla echado a perder, por haberla regado,
¿cuánto más se va a sentir bien mal, peor, de que habiéndole perdonado, la persona se dedica a recordárselo todo el tiempo? No podemos hacer eso. Entonces, es falta de empatía, falta de madurez espiritual, y también no es piadoso de parte de nadie hacer eso. No es piadoso, no es el carácter de Yeshua. ¿Okay? Entonces, más que nada, sigan amándose unos a otros activamente, porque el amor cubre muchos pecados. Recibíos unos a otros en vuestros hogares sin murmuraciones. Cuando alguien llega de repente, no se moleste, atiéndalo, y no, cuando le toque ir al baño o al cuarto para ir al baño, no empiece a decir, ay, ¿a qué hora se presentó esta persona? Porque todo lo que está haciendo lo está borrando con esa actitud. La bendición está en ser hospitalarios. No importa si alguien se presentó de repente. ¿Me está entendiendo? No importa. Recébalo y pase esa prueba, porque esa prueba no es para ellos. A veces nosotros queremos devolverle. Mira, pensamos, ¿acaso no sabes que hay que llamar? Sí, eso es a la americana. Pero si ya se presentó, hermano, recíbalo. Y no se vaya, como le digo, protestando cuando no lo esté viendo, porque está desvirtuando la bendición que dio. ¿Por qué es que en Sukkot queremos que lleguen invitados? Para que la bendición, porque dice el mandamiento que tenemos que invitar a gente que ni siquiera te puede devolver nada. Lo normal que quiere ver de nosotros Dios es que traigamos a alguien que nunca ha disfrutado de un manjar, que nunca han comido, se han llevado la boca. Ah, no, es que está sucio, es que me da asco ver una persona así. Podemos hacer muchísimas excusas, pero es ahí donde el amor de Dios, la aceptación, es una vez, y es una fiesta. Mire, Sukkot tiene 8 días de fiesta. Seamos sensibles. Recibíos unos a otros en vuestros hogares sin murmuraciones, cada uno según haya recibido algún don espiritual, debe usarlo para servir a los demás como buenos administradores de las multiformes gracias de Dios. Si Dios le ha dado abundancia de dinero, no se queje cuando tenga que compartir. Si Dios le ha dado transporte, no se queje cuando alguien en necesidad le pida raíz. Cuando alguien le necesita un abrazo y tal vez es inoportuno, hermano, abrace a esa persona que tal vez necesita. Usted no sabe lo que un abrazo puede levantar. Usted no sabe lo que una sonrisa, una mirada con amor y entendimiento. Tal vez no tiene que decir nada, pero saber de que alguien está sufriendo y volverlo a ver con compasión y amor y abrazar, eso lo puede levantar a una persona. El abrazo humano tiene un poder maravilloso. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Ahora, Santiago 1, 26 al 27 dice lo siguiente, y con esto terminamos. Si afirmas ser religioso, pero no controlas la lengua, te engañas a ti mismo y tu religión no vale nada. La religión pura y verdadera a los ojos de Dios Padre consiste en ocuparte de los huérfanos y de las viudas en sus aflicciones. Aflicciones significan necesidades. Y no dejar que el mundo te corrompa. No dejemos. Cuando nosotros nos apartamos, no es con la actitud de jactarnos que somos más especiales, no. Es que simplemente no nos metamos en lugares donde la corrupción espiritual puede suscitarse. Porque nosotros no debemos de procurar cosas que procura el mundo. Entonces, ocuparse de las necesidades de los huérfanos y de las viudas, de gente que no se puede ayudar, de gente en el momento de la necesidad. Un accidente. No nos paremos a ver, paremos para ver en qué manera se puede ayudar. Y si hay suficiente ayuda, siga su camino. Siga su camino para no estorbar. Si hay mucha gente ya ayudando, mejor siga su camino. Y hay otras cosas que quería enseñarles nada más aquí rapidito, yo ya terminé, pero esta es el Mar Muerto, para que miren dónde está Mamre y dónde está Hebrón. Mamre está al norte de Hebrón, y el área donde se está hablando, de acá para acá, es el área que les estoy hablando, que es una área baja. Se ha dicho en diferentes estudios de que se ha creído que Sodoma y Gomorra estaba en esta área, realmente, en esta área de acá. Y se han encontrado ciertas cosas que se prueban hasta cierta manera que podía ser un área, pero donde se ha encontrado más, ese es en esta área de acá. ¿Ok? Y les voy a enseñar otros mapas, nada más para que tengamos un visual.
Aquí está donde dice que posiblemente estaba, perdón, es que estoy enfrente de la pantalla, pero Seboim, que aquí está nuevamente Mamre, y se cree de que estaban en esta área, ¿ok? En esta área, porque hay evidencia de sal, de que hubo una explosión posiblemente de algún meteorito que antes que tocara tierra explotó y la explosión fue tan poderosa que afectó a toda esa área y destruyó las ciudades. Igualmente, como vuelvo y le digo que tradicionalmente se ha dicho que ahí está Zoar, Atmá, Seboim, lo dicen acá y ponen por eso esos signos de interrogación porque no hay seguridad sobre eso. Aquí también Sodoma, Gomorra acá, pero más acá se ha encontrado más evidencia. Y aquí nuevamente, aquí está Jericó, que Jericó está más o menos en esta área misma, como usted puede ver. ¿Ok? Y donde ha encontrado esa gran parte de la evidencia es en esto que se llama Tel el Hamán. En toda esta área hay gran evidencia y siguen excavando y posiblemente se vaya a encontrar. Ahora, nada más termino con esta explicación porque es importante. Yo les dije que me recordaran, a todos se les olvidó, pero gracias a Dios que a mí no se me olvidó. Hermano, no, estoy bromeando. ¿Se acuerdan que les dije qué pasa cuando los ángeles salvan a Lot y a sus hijas? Porque la esposa vuelve a ver hacia atrás y se vuelve una estatua de sal. La enseñanza detrás de eso es, hermanos, que nosotros no debemos de mirar hacia atrás. Cuando Dios nos saca de un lugar, nos sacó del mundo, nos sacó del pecado, nosotros no podemos seguir volviendo hacia atrás. Y diciendo, ay, qué sabroso que era cuando yo vivía allá. Deseando la sopa de cebollas y las comidas imaginarias, así como cuando salieron de Egipto, que decían, ay, qué rico que comíamos de todo. Y Moisés te había dicho, esto está loco, si allá lo que comían eran sobras y comida, ¿me entiendes? Y quejándosele a Moshe, diciendo que ellos tenían abundancia allá, cuando realmente no era. Ellos comían comida de esclavos. Pero, ¿por qué esto toma relevancia en esta parte norte que yo les estoy enseñando en este mapa? ¿Okay? Porque acá, inmediatamente adyacente a esta parte de acá, ¿okay? En este círculo que les estoy poniendo yo acá, está la parte que se llama las planicies de Moab. ¿Quién eran los padres de Moab? ¿Quiénes eran los padres de Amón? Lot y sus hijas. De una de las hijas nace Moab y de la otra hija nace Amón. Y entonces le dije, recuérdense porque esto es importante. Qué interesante que en esta área, ¿ok? Sucede, ¿verdad? Lo que se cree que es Sodoma y Gomorra y que esta es el área que sufrió la destrucción en tiempos antiguos, 4.000 años atrás. Y qué interesante que después cuando salen de Egipto, después de Abraham, 400 años después, 430 años después, aquí se da la famosa batalla, ¿verdad? Donde invaden estas mujeres el campamento de los israelitas pecan y entonces Dios trae juicio, ¿ok? Pero esta área, aquí está Moab, ahorita se lo voy a enseñar, ¿ok? Aquí está, no sé si lo pueden ver, aquí está Moab, y aquí está Tel Amán, y toda esta área se le llama las planicies de Moab, ¿ve? Y en esta otra área de Bad et Dra es donde se ha creído de que es donde antiguamente o sea, las excavaciones alumbraban que posiblemente esta era área de Sodoma y Gomorra, pero ahora se cree que es acá. O sea, están todavía investigando, pero es interesante. ¿Por qué? Porque, hermano, aquí era donde estaba el pecado. El pecado de la sodomía, el pecado de no tener empatías por las necesidades de los necesitados, etcétera, etcétera. Y aquí también surge Moab y Amón, aquí está Moab y Amón, ¿verdad? Y es aquí donde sufre el pueblo ese embate también a las pasiones sexuales
sexuales y rituales muy parecidos al comportamiento que tenía Sodoma y Gomorra. Entonces, es así como llegamos al final. El Eterno me los bendiga por tener su paciencia y más después comparto algo más en expansión del Midrash más adelante. Padre Santo, te damos gracias por esta enseñanza, te bendecimos y te glorificamos por tu amor y por estas enseñanzas que van poniendo un poquito más de esencia del carácter hospitalario. Tú abres puertas, Señor, a las personas que tienen un corazón abierto. Gracias, Señor, por el carácter de Abraham. Gracias por el carácter de Yeshua, nuestro Mesías, que también nos enseñó a ser amorosos. Te damos gracias, Señor, que podamos nosotros cultivar este pensamiento, este sentimiento, esta actitud de vida, Señor, para la gloria de tu nombre y de tu reino. En el nombre de Yeshua HaMashiach lo pedimos y decimos amén. Amén. Shalom. Shalom.